Quisiera volver brevemente a las dos citas que mencioné al finalizar la clase introductoria. Me parece importante que retengamos la idea propuesta por Halberstam de que el monstruo es un cuerpo que produce aquello que no le es propio. Es decir, afirma los atributos de lo humano para una sociedad en particular que lo crea como una criatura monstruosa. Un monstruo como Drácula, entonces, no es ni universal ni atemporal. Posee contornos históricos específicos en cuanto a identidad de género, de clase, de raza, de sexualidad. Y esto mismo es válido, por supuesto, para Grendel, o para la criatura de Frankenstein, o las de Moreau, claramente. Halberstam sugiere que un monstruo como Drácula condensa los temores que afectan a una sociedad como la victoriana, que se afirma en el valor civilizatorio del varón europeo blanco y de clase media, como sería Jonathan en este caso. Todo lo que atente contra la pureza de ese modelo ideal se presenta como amenaza al proyecto civilizatorio imperialista. La cita de Haraway, por otra parte, recoge el potencial de transformación que poseen figuras literarias como la del vampiro, precisamente porque su fin es infectar lo que se considera puro, atenta contra los paradigmas y resulta de este modo un vector de transformación. El monstruo se presenta para derribar las identidades binarias y las construcciones hegemónicas a mano de un saber científico pretendidamente objetivo y que se impone sobre otros saberes y otras construcciones epistémicas. Al propósito, les subí al campus un artículo de Paul B. Preciado, que no es obligatorio, pero que creo que ayuda a pensar la potencialidad transformadora de lo que con Haraway ella llama sujetos de saber vampiro, que es un saber con el otro, un morder y ser mordidos, y propone provocativamente con un gesto que es epistémico, en tanto implica ser a la vez protagonista y testigo de las transformaciones que se operen. Drácula se publica en 1897 y está escrita con un estilo epistolar. Su misma estructura remite a una tecnología de la escritura que imprime velocidad, cambio y una dinámica de lo moderno finisecular. Una diversificación de técnicas que también afirman la idea de un dominio tecnológico que se opone al arcaísmo del monstruo. Esta diversidad se dispone, como saben, en una serie secuencial de entradas de diarios personales, cartas, telegramas, artículos de periódicos, etc., que permite articular entonces diferentes puntos de vista y conjugar hechos diferentes y áreas geográficamente distantes relacionadas con el centro y la periferia de Europa. Stoker apela a un lector moderno y un lector cosmopolita que se ve identificado con los constantes desplazamientos y con una cartografía más amplia y variada. Vimos ya con Polidori que el gótico proponía un cambio diferente a la ficción anterior, implicando que el peligro ya no anidaba en los nichos y laberintos oscuros de un castillo rural. La amenaza se cernía en torno a la errónea manipulación de los elementos o bien provenía de zonas distantes y puestas en relación con un damero de intereses culturales, económicos y políticos actualizados. En su prefacio a la primera edición de 1897, Stoker escribía lo siguiente: la ordenación de estos documentos se pondrá de manifiesto al leerlos. Se ha eliminado todo lo superfluo para poder presentar verosímilmente una historia que está prácticamente en desacuerdo con las creencias de nuestros días. No existe referencia alguna a cosas del pasado en las que la memoria pueda equivocarse, pues todos los documentos elegidos son rigurosamente contemporáneos y expresan los puntos de vista de quienes los redactaron, limitados al campo de sus conocimientos respectivos. La novela Drácula
Se propone entonces desde la intención del autor como un texto contemporáneo para lectores contemporáneos, que aun siendo escépticos, en desacuerdo, dice él, con las creencias de nuestros días, aun siendo escépticos, decía, están interesados respecto a creencias vinculadas a la popular o a tradiciones literarias que apelan a efectos de lo irracional. Pensemos que desde el comienzo de su expansión territorial y especialmente a lo largo del siglo XIX, se impuso en Gran Bretaña, como en toda potencia imperial, la necesidad de definir un carácter que expresara los valores de lo que podría considerarse eminentemente inglés. Los personajes y tramas del gótico de fin de siglo presentan un socavamiento de las seguridades identitarias y con el temor de la disolución impulsaban una toma de partido por parte de las audiencias ante la aparición de elementos no nacionales y no normativos que afloraban a partir de relaciones perversas con la sexualidad y a partir de esta también con el capital. De acuerdo con lo que propone la definición de Halberstam, el cuerpo del monstruo es una máquina de producción de significado y condensa los rasgos que resultan aterradores para determinados sujetos culturales. En Drácula coinciden atributos que lo definen como una criatura que es extranjera a la cultura que amenaza. El comienzo mismo de la novela marca una distancia que puede medirse incluso en términos geográficos, en la manera en que Jonathan se aleja más y más de ese centro imperial que es la metrópolis londinense. Drácula conmueve cada uno de esos elementos que concurren a la consolidación de lo que Inglaterra pretende proyectar en el mundo como imagen sólida de su cultura. ¿Cuáles son esos elementos que el monstruo amenaza? Bueno, por un lado la moral individual, cuyo respaldo y pilar es la familia victoriana, que asegura el recato y docilidad de sus mujeres y los valores patriarcales y heteronormativos. Por otra parte, una idea de progreso que permite la afirmación económica y territorial, una cultura enraizada en su propia tradición, con un proyecto científico, industrial y lingüístico que entiende necesario imponer como parte de una supuesta misión civilizatoria. El desarrollo de la novela propone una toma de partido contra la sensualidad femenina. En efecto, se contraponen dos modelos de mujer y se salva la que responde a las expectativas morales victorianas. Lucy, vampirizada por Drácula, encarna la femme fatale. Es bella, se siente atraída por el juego de la seducción, no deja indiferentes a ninguno de los hombres de los que se enamoran y que se enamoran de ella, y harán todo lo imposible por salvarle la vida. En Drácula, la religión tiene un valor simbólico, ritual, ennoblecedor y unificador de un mundo patriarcal y heteronormativo. Lucy es aniquilada en el capítulo 16 a través de un ritual que se presenta claramente como un acto sexual simbólico y correctivo llevado a cabo por el prometido, que es asistido por los demás varones. Dice, Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón de Lucy y pude ver cómo se hundía en la carne blanda. Entonces golpeó con todas sus fuerzas. La criatura del ataúd se retorció y de sus labios rojos abiertos brotó un chillido horroroso y espeluznante que nos heló la sangre. El cuerpo se estremeció, tembló y se retorció entre frenéticas contorsiones. El caso de Mina, por el contrario, se presenta de diferente manera. Mina representa el epítome de la mujer victoriana. Es respetuosa, inocente, pura, dedicada por entero a su pareja. Claro que hay en ella aspectos que la relacionan con el nuevo tipo de mujer de fin de siglo, una mujer burguesa, emancipada, instruida, con inteligencia y recursos suficientes como para enfrentar a la fuerza aniquiladora encarnada en Drácula. Mina no es ese flanco débil de la familia victoriana que representa Lucy en la novela. Y en la novela ya se convierte a lo largo del relato en el ideal de mujer con el que acuerdan los demás protagonistas.
Lucy, por otra parte, oscila permanentemente entre su papel de joven casadera y la de una joven que busca el placer sensual. La doble naturaleza de Lucy para el victorianismo emerge en la frivolidad, en la manera en que decide jugar con su atractivo, coqueteando con todos los novios al mismo tiempo. La sexualidad de Lucy es exuberante e impetuosa, no es la que se espera de una futura esposa, pero todos se avienen a su juego y nadie reconoce el peligro latente. Su transformación en vampiresa sería una evidencia de lo que siempre albergó en su interior. La metamorfosis de Lucy es disruptiva, hay desmesura, hay exceso donde debiera haber moderación y castidad, lo que resulta abyecto para los que se disponen a terminar con su vida vampírica. Se podría decir que en tanto monstruo productor de significados, Drácula pone en evidencia que la sexualidad es una construcción en el interior de una determinada noción de clase, de género, de raza. Como todo villano gótico, además, resulta ser una suerte de fuerza productiva que produce cuerpos deseantes, cuerpos excesivos, eróticamente activos, y a la vez provoca reacciones sociales de disciplinamiento, de inmunización comunitaria que aniquila esos cuerpos o los torna dóciles. En el gótico decimonónico, los escenarios y actores del primer gótico se modifican por el ascenso del poder económico y la hegemonía cultural de la burguesía, que desplazan del centro de la escena los valores de la aristocracia, en tanto símbolos de una identidad nacional. La construcción de esa identidad, advierte Halberstam, depende de diferentes categorías de raza y de clase. La sangre de la nobleza, nos dice la autora, se convierte en la sangre del nativo y ambas se identifican en oposición a las razas llamadas impuras, como las de los judíos y los gitanos. La nobleza, además, da paso a una clase media identificada, en primer lugar, por su relación con el capital, en su papel de productora y consumidora del mismo, y alineada, además, con una sexualidad normal, entre comillas, que conduce a la reproducción. En este sentido, Drácula representa un poder que contamina y fagocita. Proviene de un área totalmente alejada de la idea de progreso ilustrado. Su dinastía se remonta a la Transilvania del siglo XII, se alía y comercia con gitanos y simboliza las fuerzas naturales, irracionales y oscuras que remiten a lo reprimido en términos individuales, históricos y sociales. Drácula reúne todas las características de lo que resulta extraño y peligroso para la sociedad inglesa y victoriana de fines del siglo XIX. Es inquietante y operativo a partir incluso de la imposibilidad de fijarlo en una forma. El monstruo incorpora la diversidad, no la segrega, y en este sentido también resulta abyecto en términos de Cristeva, en tanto elemento que desestabiliza y subvierte un determinado orden de cosas o una posición de sujeto firmemente instalada. Es de acuerdo a esta autora lo que viene a perturbar, y la cito, una identidad, un sistema, un orden, lo que no respeta los límites, el lugar, las reglas, el entremedio, lo ambiguo, lo mixto. La novela en su mismo comienzo señala, como dije, el desplazamiento hacia el este. Primero en tren, luego ya en carroza, porque no hay trenes, es decir, los territorios no son alcanzados por esa mano de progreso que significa ese transporte. Y luego tenemos la referencia a los animales nocturnos. La insistencia en los elementos geográficos son fundamentales para que los lectores comprendan cabalmente el tipo de escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos, del centro del mundo económico y cultural de Occidente a una zona de Europa relacionada con lo premoderno, los Cárpatos. Es importante que el lector pueda desplazarse idealmente sobre esa geografía, porque es precisamente la que desandará al conde Drácula para llevar
todo lo que lo identifica hacia el centro del Imperio Británico, cuando se instale en Piccadilly. Hay un conjunto de ansiedades que la figura de Drácula concentra. No solo es el extranjero que viene del este, su contagio puede ser una metáfora de la corrupción corporal, como las vinculadas con la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, que se asociaban particularmente a los barrios de mayor concentración de inmigración y pobreza, como el East End o el Soho, pero también asociada con una no tan velada cuestión antisemita a través de un estereotipo corriente como el judío chupasangre. En este último sentido, cabe señalar que Stoker era un lector entusiasta del Judío errante, la famosa novela del francés Eugène Sue, de mediados del siglo XIX. La misma se había llevado al teatro y había sido protagonizada por el gran actor Henry Hilvin, del que Stoker era representante, y que también había llevado a la escena a Shylock de Shakespeare, con un enorme éxito de público. El antisemitismo era un tema persistente en las últimas décadas del siglo XIX, incluso con una comunidad judía ya asimilada a la vida pública y a los empleos públicos. Los monstruos del gótico del siglo XVIII estaban confinados a un solo lugar, eran reliquias del pasado cuya aparición estaba circunscripta en espacio y tiempo, y al ser aniquilados se restablecía el orden momentáneamente alterado. No sucede así con los monstruos de fines del siglo XIX. El monstruo moderno amenaza con vivir para siempre y con conquistar el mundo. Podríamos añadir que el monstruo del primer gótico era una criatura unidimensional, como es el fantasma del castillo de Otranto, por ejemplo, pero el gótico tardío propone seres de mayor complejidad, porque más compleja es también la sociedad que los alberga o los combate. Es decir, son criaturas multifacéticas e irreductibles que encarnan verdadera amenaza para el poder desplegado de una cultura hegemónica en su afán de aislar, caracterizar y dominar los elementos, es decir, reducirlos a pocos rasgos conocidos que se puedan gobernar y civilizar. Stephen Arata coloca la novela de Stoker en lo que él denomina una narrativa del declinar, una narrativa de la colonización inversa. Y con esta expresión alude a que aquello que alguna vez se denominó mundo civilizado está siendo colonizado por las fuerzas primitivas, lo que se denominaba en la época lo atávico. Pensemos que figuras como Caliban y Drácula ocupan, podría decirse, los extremos opuestos de una curva de expansión colonial, lo cual implica también una diferente configuración de lo monstruoso. El monstruo en Shakespeare es una criatura avasallada, en Stoker un artífice depredador. Ambos, por otra parte, representan formas de la otredad, de lo que se coloca en los márgenes de la razón. Próspero, sin embargo, opera para moldear a Caliban según parámetros culturales propios y asignarle un lugar que esas caracterizaciones le asignan. En el caso de Drácula, por lo contrario, son esas mismas herramientas las que están en peligro, pues el monstruo corrompe principios reguladores y prácticas. El contexto de escritura de la obra de Stoker es el apogeo del dominio exterior de Gran Bretaña. Pero la presencia cada vez mayor de Alemania y Estados Unidos anunciaba la disminución del predominio en territorios y mercados. Con esta pérdida de la hegemonía en el damero mundial, decae también la confianza en el sujeto imperial, en sus estrategias y en su habilidad para la imposición política, cultural y económica. Esa debilidad es la que está en juego en los vaivenes de la narración, porque atañe a la idea de raza, de potencia y de supremacía cultural que se habían labrado a lo largo del proceso colonial e imperial
y que llevaban el germen de su aniquilación, como se expresa en otros términos también en El escarabajo de Richard Marsh, en El corazón de las tinieblas de Conrad, o en La máquina del tiempo, en La isla de Moreau de Wells, y por supuesto en esta novela, ¿no? En Drácula se escribe en la misma época en la que ven la luz también la novela de Stevenson, ¿no? Jekyll and Hyde, o bien Dorian Gray de Wilde. Se publica en el mismo año que la novela de Marsh, y todos estos personajes de los relatos ponen en juego la duplicidad de las intenciones y colocan al monstruo en el lugar, o mejor dicho, en el interior de lo humano. También por ese motivo, las novelas finiseculares privilegian la penumbra, lo remoto o el merodeo nocturno, todo lo que está por debajo de la superficie de lo visible, las zonas de oscuridad, reales o metafóricas, ¿verdad? Y todo lo que esos espacios sugieren al lector victoriano en cuanto a corrupción moral, depravación sexual y crimen. Todo un conjunto de factores que, como dije, aluden a la desestabilización y destrucción de los símbolos morales, espirituales y de superioridad racial pretendidos por las clases dirigentes de Inglaterra. Las fantasías de colonización inversa estarían, según Arata, obsesionadas con lo primitivo, con lo atávico o lo diabólico, que cuando emerge y se expresa pone en circulación fuerzas que amenazan con la destrucción de la vida moderna y, por supuesto, atentan contra las ideas de ciencia, de razón y de progreso, porque materializan todas las energías primitivas, regresivas y reprimidas que había creído extirpar. Esas fuerzas representarían algo más que el producto de temores geopolíticos. Serían al mismo tiempo una respuesta a la culpa cultural y en tanto tal una crítica radical a las ideologías del imperialismo. Permiten advertir, como en The Tempest, que las propias prácticas imperiales son monstruosas. Al hacer un repaso de los artículos críticos que analizan los aspectos políticos en Stoker, Arata menciona interpretaciones de diferentes fuentes que ven en la figura de Drácula o bien la amenaza de lo primitivo para el hombre civilizado y su noción de mundo, o bien remiten a un estadio de lo primitivo en el avance a la civilización. Estas posiciones señalarían las fuerzas desatadas por el conde en Inglaterra, en esa Inglaterra tardo-victoriana, como un accionar que amenaza con derribar el mundo progresista y científico y sus confianzas, junto con todos los valores que habrían funcionado como punta de lanza de la avanzada imperial. Algo que también se expresa en las novelas distópicas de Wells, por ejemplo. Arata, sin embargo, resalta otra característica de la novela, que es su pertenencia al relato de viajes, que como tal admite exhibir otros aspectos de la ideología imperial, en las que Mary Louise Pratt ha definido como zonas de contacto con la otredad. En esas zonas suceden intercambios, pero también una problematización, un corrimiento de fronteras de las que por otra parte depende la hegemonía imperial y pretenden marcar límites precisos. Límites, esas fronteras quieren poner entre lo civilizado y lo primitivo, entre el colonizador y el colonizado, entre el victimario imperial o vampiro y la víctima. Bien, Drácula vuelve borrosos esos límites y con ellos cierta idea de lo humano vinculada con la empresa civilizatoria inglesa. Recordemos que en el capítulo 3 el conde relata sus orígenes a Jonathan y dice provenir de una estirpe tan feroz que cuando sus antepasados invadían las costas de Europa, Asia o África, dice, sus habitantes creyeron que había llegado los mismísimos hombres lobo. Al plantearlo en estos términos, el conde
ya anticipa su predisposición a la acción, que se prevé predatoria y sangrienta, y al mismo tiempo resalta que proviene de un linaje de guerreros que conquistaron imperios y los hicieron colapsar. Al respecto, es importante señalar que Drácula no es el vampiro exangüe o el aristócrata decadente, sino un guerrero vigoroso y fuerte, y deberíamos agregar un temible estratega. Ninguno de sus movimientos carece de preparación y de tácticas. Recordemos ese despliegue de mapas, de guías, de listados, etc., ¿no? En efecto, de él se dice que tiene la fuerza de muchos hombres. Una vez, dice el texto, Jonathan fue testigo de eso cuando le cerró la puerta a los lobos y también cuando le ayudó a bajar de la diligencia. La zona de los Cárpatos, en la que Stoker elige colocar la morada de Drácula, era conocida por sus lectores como un área geopolíticamente inestable. El mismo personaje comenta que han transitado muchos ejércitos a través del tiempo. Dice, difícilmente haya en la región un centímetro de suelo que no se haya enriquecido con sangre de hombres, se trate de patriotas o de invasores. Es decir, en la misma presentación del conde se instalan todos los ingredientes que pueden sugerir la debilidad de los imperios en un arco que va del surgimiento a su desintegración, algo que era materia sensible para los contemporáneos de Stoker. Transilvania es lo que Drácula llama torbellino de razas europeas, una convivencia que no podrá generar sino conflicto y permanente lucha por privilegios y supremacías. En el periodo en que se escribe la novela, ocupaba mucho lugar en la prensa y opinión inglesa, por ejemplo, la masacre de la población armenia a mano de los turcos. Fue en 1894-1896. A los ojos del europeo blanco de clase media y metropolitana, toda la zona de los Cárpatos al sur del Danubio tenía características bárbaras, combinando heterogeneidad racial y confrontaciones permanentes a partir de una convivencia complicada por diferencias e intolerancias. Al optar por situar a Drácula en los Cárpatos y atribuirle indistintamente rasgos de guerrero y de vampiro, Stoker interpreta de manera acabada los temores de sus contemporáneos. Arata comenta al respecto lo siguiente. Stoker logra forjar vínculos aparentemente naturales entre tres de las principales preocupaciones: las luchas raciales, el colapso del imperio y el vampirismo. Los vampiros son generados por el debilitamiento racial y el declive de los imperios, no viceversa, condiciones estas que caracterizaban la Inglaterra del período victoriano tardío. Vampirización y regreso a lo atávico, degradación moral y física, es decir, la involución de la raza, serían todo lo que concentra y transmite el cuerpo del monstruo. Que se lo asocie con el lobo no es menor, porque es un animal que de por sí encarna lo que amenaza desde afuera el orden soberano, lo que resiste la domesticación y la derrota. Drácula se transforma permanentemente y este es el aspecto más perturbador de la criatura, su inestabilidad en las formas. Drácula puede convertirse solo en la presión y la huella de los colmillos afilados. Se metamorfosea en criaturas físicas, humanas y animales, o adquiere una forma híbrida y efímera, pero también se transforma en entidades más o menos tangibles como la tempestad o la niebla. Es decir, es inasible y a la vez invasivo y penetrante. Por supuesto, las transformaciones más evidentes son las que se relacionan con las especies animales, principalmente murciélagos, lobos y perros, los que además sugieren más directamente una copulación perversa.
Se trata de transformaciones complejas y de diferentes tipos, entonces. Se las suele caracterizar en difusas y concretas. El primer tipo correspondería, por ejemplo, a la disolución en partículas visibles a rayo de la luna, como sucede con las 3 mujeres que seducen a Jonathan en el castillo del conde. Hacia finales del capítulo 3, se dice que luego de que Drácula las dispersa, cito, habían desaparecido y con ellas el espantoso saco. No había ninguna puerta cerca y no podían haber pasado a mi lado sin que lo hubiese notado. Al parecer debieron fundirse simplemente con los rayos de la luna, pasando a través de la ventana, porque por un momento pude ver las siluetas difusas y sombrías en el exterior antes de que se desvanecieran completamente. Este es el primer indicio que tenemos de que las criaturas pueden volverse incorporales y materializarse de acuerdo con la circunstancia. Los rayos lunares así saturados de presencias malignas que se desplazan por los haces de luz, que se vuelven hipnóticos para quienes las miran y se sienten fatalmente atraídos por algo que aún no se ha hecho del todo presente. En el capítulo 27 tenemos lo siguiente: las ráfagas de nieve, cito, y los flecos de niebla que parecían adoptar la forma de mujeres que arrastran largas túnicas. Y apenas más adelante, estas formas se materializan y el texto dice: las cambiantes figuras que formaban la niebla y la nieve se acercaron, aunque manteniéndose en todo momento fuera del círculo sagrado. Entonces empezaron a materializarse en carne y hueso las mismas 3 mujeres. Probablemente sean estas las transformaciones más inquietantes. Los elementos aéreos, vapores, lluvia, nieve, niebla, son los que sirven de soporte para que los vampiros se encarnen y desencarnen, se trasladen rápidamente por el espacio, cumplan con ese acecho constante, algo que está en la atmósfera, y que encubre su presencia a los ojos de los mortales, aun cuando transmiten turbación y expectación. Cuando se acerca el barco que transporta los cajones de tierra, Mina escribe en su diario: hay algo en ese viento y en ese bramido de más allá que suena, parece, huele y sabe a muerte. La neblina y los vaos que se extienden sobre todas las cosas se interpretan como el enorme poder que se expande y que, al interponer un velo sobre lo visible y los límites de las cosas, hace proliferar las potencias de lo caótico. En los capítulos 19 y 20 a 21, la niebla invade la habitación de Mina y la posee. Ella recuerda en su diario lo siguiente: hubiera querido levantarme para asegurarme, pero una especie de letargo pesado parecía atenazar mis miembros e incluso mi voluntad. La niebla era cada vez más espesa, penetraba a raudales en la habitación como si fuera humo, pero no lo hacía solo por la ventana, sino a través de las bisagras de las puertas. Siguió espesándose todavía más. El último esfuerzo consciente que hizo mi imaginación me permitió ver un rostro lívido, blanco, que saliendo de la niebla se inclinaba sobre mí. Mina es poseída por la niebla. Se concreta una unión entre su cuerpo inerme y eso que la posee. Sabemos que todo lo que se refiere al contacto con los fluidos, saliva, sangre, semen, o al intercambio, abre toda una zona de contagio con lo abyecto. Aquí también se produce algo similar, en tanto que se determina un límite difuso entre sujeto y objeto de la experiencia. Los múltiples modos de aparición de la criatura provocan la emergencia de lo abyecto, porque la víctima y de la vampirización pierden paulatinamente las características de lo humano para adquirir las diferentes modalidades de indefinición genérica que atentan contra la estabilidad del cuerpo orgánico y sus funciones naturales. Me desvanezco en esta cosa insistente, cruda, insolente, afirma Kristeva, y también señala algo que es parte del modo de actuar del vampiro, que es lo siguiente:
La abyección es inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia, un terror que disimula, un odio que sonríe, una pasión por un cuerpo cuando lo comercia en lugar de abrazarlo. Asimismo, Drácula, como lo ha notado Rosemary Jackson, proviene de la esfera inorgánica, no vivo, no cosa, no bestia, no hombre, anterior a la formación cultural. Y esto permite pensar su pertenencia, por un lado, a un atavismo en el que el deseo es en tanto exceso de deseo, porque no reconoce límites impuestos por la cultura, y por el otro lado, a una entidad que es pura voluntad y que se expresa en las distintas formas que habita, sean o no biológicas, sean o no sistémicas. Drácula es y contagia una idea de cuerpo desagregado, diseminado, fluido y caótico, desagregado de las dimensiones culturales, orgánicas, sociales, políticas, etc., dislocado en el lugar de sus articulaciones culturales. Para finalizar, el coito entre el vampiro y su víctima vuelve poco operativa la búsqueda de definición de lo humano en ese ejercicio de consumación del deseo. A la vez, nos vuelve más conscientes acerca de que lo verdaderamente humano, es decir, lo producido por la misma máquina antropológica que produce el monstruo, lo verdaderamente humano no es un existente, no es algo dado. Del mismo modo, la separación concreta entre términos presuntamente antagónicos, como pueden ser animal y humano, nunca podría producirse por completo, como no podía producirse en los cuerpos del animal humano la separación neta entre naturaleza y cultura, más que en una dimensión hipotética. Durante el coito, el vampiro contagia la hibridez que lo determina y con ella también su estatuto de vanido, de hombre lobo. La víctima presiente que la vampirización inocula en ellas abyección social. Por eso deben eliminar a ese monstruo, una criatura que por otra parte no es otra cosa que una creación inherente a la cultura, una proyección de sus temores y por tanto inevitable.